Actualidades con temas nacionales actuales. Análisis y evaluación real. Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Conectate ya mismo. Qué alegría, ole, ole, hola, vamos flaco todavía, estás para ganar, qué alegría, ole, ole, hola, vamos flaco todavía, estás para ganar con esa pilcha nueva, estás súper pintón, perfume de primera, zapatos de salón. Bueno, claro que sí. Vamos a hablar, porque el tema no para, no frena, es el affair Adorni que sigue en la palestra en la República Argentina, complicando la credibilidad del gobierno argentino. Ustedes saben que la jubilada que le habría prestado $100.000 a Adorni pidió el año pasado un subsidio de 60.000 pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, este es otro de los temas que aparece dentro de la affair Adorni, que realmente es totalmente descabellado. Claudia Sbabo, que es una de las jubiladas que firmó el préstamo justamente y curiosamente de $100.000 a Adorni, está justamente ahí con esta cuestión del subsidio que es para personas con ingresos menores a 600.000 pesos. Esto lo difundió, lo comentó una legisladora porteña justamente en las últimas horas, bueno, creando más incógnita y más incertidumbre con la cuestión de la affair Adorni, el jefe de gabinete de la Argentina. Fíjate vos que la jubilada que le prestó a Adorni $100.000 para comprar supuestamente un departamento en Caballito, plena capital federal, le pidió al gobierno porteño, por otro lado, un subsidio de 60.000 pesos mensuales. Todo muy raro, muy extraño, ¿no? Bueno, Claudia Sbabo, justamente que es una jubilada de 64 años y que junto a Beatriz Viegas posibilitaron de alguna forma que Adorni se mude a Caballito, está en esta cuestión rara de lo que viene pasando justamente con la falta de definición en cuanto a las declaraciones del jefe de gabinete. Ella supuestamente le habrían prestado en partes iguales, 100.000 y 100.000, o sea, conformando un total de $200.000, para que el jefe de gabinete pague por su nueva vivienda a través de una hipoteca no bancaria. Cosas extrañas, cosas raras, ¿no? Bueno, cuando la información, ustedes saben, comenzó a circular con este affair de Manuel Adorni, ambas jubiladas negaron totalmente conocer al ex vocero presidencial. Bueno, él se reunió, ustedes saben, en las últimas horas, el día de ayer, con el mandatario argentino, Javier Milei, lo reconfirmó justamente en su cargo, pero sigue ahí la cosa muy rara. La situación, por ejemplo, de Sbabo no parece muy holgada, no es una mujer que tenga mucho dinero. Según lo que reveló justamente una legisladora porteña, el año pasado ella, te reitero, había solicitado un subsidio de 60.000 pesos al gobierno capitalino. Esto se trata de un pase cultural, de alguna manera, que bueno, de alguna forma hoy por hoy el actual gobierno de Jorge Macri le otorga a los adultos mayores que tienen ingresos menores a 600.000 pesos por mes, menos de 600 lucas. Vos te inscribís y podés obtener justamente este subsidio que sirve, entre otras cosas, para ir al teatro, para ir a un cine o para algún espectáculo que se realice en el ámbito de la capital federal. Bueno, no es que le dan un subsidio a los porteños, a los jubilados, por ejemplo, que no les alcanza la guita para vivir, para pagar los impuestos, porque por ejemplo, si un jubilado tiene un departamentito y tiene, no sé, una cochera o tiene otro departamentito de un ambiente que lo alquila para poder subsistir, para poder vivir, para poder pagarse los medicamentos, para poder pagarse los alimentos, etcétera, realmente no tenés justamente ningún tipo de subsidio, el gobierno no lo saca. Fíjense la incoherencia, la inmoralidad, ¿no? Se creen que un tipo por tener un departamento de un ambiente o dos ambientes, que lo utiliza para alquilarlo, para tener una renta, para poder vivir, está lleno de guita, y no es así. El tipo tiene eso porque laburó durante 50 años, se rompió el lomo y tiene eso como alternativa porque ya preveía que con la jubilación miserable que le pagan los gobiernos, estos caraduras de los funcionarios de la Argentina, de 300 o 400 lucas, nadie puede vivir.
¿Quién puede vivir con 300, 400 lucas cuando un jubilado como mínimo tendría que estar ganando 1.800.000 mangos? Como mínimo. No lo gana. O sea, es una cargada total lo que hacen los políticos y los funcionarios caraduras, caretas que tiene la Argenlandia hace 50 años. Ellos se afanan todos, se destinan sueldos de 10, 11, 15, 20 palos por mes y a los jubilados los explotan, los acorralan tirándole 300, 400 lucas por mes. Una turrada, una HDP a más no poder. Lo cierto que, bueno, a ver, el jefe de gabinete, Mr. Adorni, admitió que tenía un departamento, por ejemplo, en Caballito, en la conferencia de prensa que dio, que fue bastante caótica, realmente vergonzosa, que había dado, ustedes saben, la semana pasada. Después ahora iba a dar otra conferencia que no se presentó porque, bueno, se sabía que iba a ser otra vergüenza peor a lo que ya había acontecido. Cuando lo acorralaron por la compra justamente de esa casa en un country, justamente en la provincia de Buenos Aires, Adorni no dio precisiones por ese inmueble, pero de alguna forma intentó blanquear la del barrio porteño, que se suma a otro de Parque Chacabuco que no vendió. Además, fíjate vos, en el año 2024 había comprado un Jeep Compass Sport de 2021 sin vender la camioneta Renault Captur que tenía. ¿De dónde sacó la guita? Bueno, evidentemente maneja una caja muy importante cuando era ya vocero presidencial por el tema de la caja tremenda que hay en la Secretaría de Medios de Comunicación. Una caja multimillonaria que sirvió evidentemente para adornar, para, digamos, darle alguna dádiva, darle algún mango a los ensobrados comunicadores sociales o periodistas ensobrados que tiene la Argenlandia. Siempre lo tuvo. Eso no es ninguna novedad, no es que este jefe de gabinete o este vocero presidencial instrumenta por primera vez esto. Desde la época del gobierno de Carlos Menem a la fecha, todos los tipos que manejaron las cajas del gobierno, específicamente de la Secretaría de Medios de Comunicación o de la CIDE, han hecho un verdadero desastre. Han comprado, han adornado a quien quisieran. Eso no es ninguna novedad para muchos de nosotros y mucha gente lo sabe perfectamente. No es que ahora surgió esto. Pero bueno, este tema es más violento porque en menor tiempo el enriquecimiento ilícito supuestamente que produce un funcionario público descaradamente impacta fuertemente cuando dicen justamente en su campaña que ellos vienen a terminar con la casta política y con el robo vergonzoso, con el choreo alevoso que hacen la gran mayoría de los funcionarios que tiene la Argentina en los últimos años. Bueno, el departamento de Caballito se volvió un lugar de peregrinaje de alumnos de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, la facultad está a pocos metros justamente de lo que es la vivienda y la esquina de José Bonifacio y Miró en Caballito, que ya albergó varias clases públicas para reclamar lo que es la aplicación de la ley de financiamiento universitario. O sea, no hay plata para los jubilados, no hay plata para los discapacitados, no hay plata para nadie, pero sí hay plata para los vivos funcionarios, los piolas que se afanan y se chorean todo con total alevosía, ¿no? Para justificar de alguna forma este frenético ingreso al mundo de los bienes raíces, Adorni podría haber incurrido en un clásico que ya, bueno, los conocemos, que lo vemos en Argentina, con muchos sindicalistas, muchos políticos. ¿Qué es lo que hacen? Ponen a la madre, a la mamá o hasta a la abuela, los caraduras en algunos casos, como la acreedora de supuestas deudas cuando no pueden justificar el patrimonio. Y aquí realmente hay un hecho gravísimo, ejercido directamente por uno de los principales funcionarios del actual gobierno de la Argentina, como ya ha pasado con otros tantos en otros gobiernos. Esta no es la primera vez que pasa una cosa así. Pero lo importante de esto es denunciar y hablar del tema para que esto no siga pasando, porque mientras esto sucede, hay gente que se muere de hambre en la Argentina, hay gente que está tirada en la calle porque no tiene un subsidio mínimo para subsistir, hay laburantes que no le alcanza la guita con lo que cobran, hay gente que la está pasando muy mal. Entonces no se puede permitir de ninguna manera, y aquí evidentemente el trabajo que están realizando los fiscales y la justicia, los jueces que están analizando y viendo este tema, realmente profundizar en un 100% para que estas cosas no sigan pasando en el país. Porque con el deterioro, la decadencia y la inmoralidad que vemos, que se manejan muchos, realmente la República nunca va a poder salir adelante cuando seguimos apañando este tipo de cosas.
Y muchos colegas, muchos pseudocomunicadores sociales, periodistas, medios de comunicación, etcétera, etcétera, alcahuetes, chupamedias de turno, intentan avalar este tipo de cuestiones cuando realmente no se puede de ninguna manera estar de acuerdo con este tipo de cuestiones. A ver, para justificar, como te contaba, de alguna manera, como lo vienen haciendo muchos funcionarios, muchos dirigentes políticos de la Argentina, este frenético ingreso al mundo de los bienes raíces que tienen muchos de una manera injustificada, en el caso de Manuel Adorni, podría haber incurrido, como te contaba, en un clásico de estos sindicalistas que ponen a terceros, a familiares, como acreedores de deudas cuando no pueden justificar este patrimonio que tienen. Además de las deudas, por ejemplo, con su propia familia, con su madre abuela, Adorni registró, fíjate vos, deudas con una jubilada que tenía 95 años al momento de la declaración y con otras 2 mujeres sin aparente vínculo familiar de primer grado con él por unos $50.000. Evidentemente, la caja que manejan los políticos cuando llegan al gobierno es muy grande y se enriquecen indebidamente. Y eso es lo que no hay que permitir nunca más en la Argentina. Más teniendo en cuenta aquellos que vienen diciendo que la casta hay que terminarla, que la corrupción hay que terminarla. Y vemos hoy por hoy esta triste realidad. Te vamos a mostrar también aquí en la pantalla de Galáctica Televisión lo que es la supuesta mansión de Adorni en el barrio de San Isidro, en Vieites y Quintana. Algunos dicen que es de él. Bueno, la justicia lo investigará. Pero bueno, hay bastante nerviosismo, continúa el alto nerviosismo. Algunos funcionarios no han querido participar de eventos en las últimas horas. Petovelo, por ejemplo, se fue a pasear a la Antártida en vez de estar, por ejemplo, no sé, acompañando a los discapacitados que están en estas horas realizando un acto ahí frente al Teatro Colón. Ningún funcionario está en los lugares que deberían estar. Tratan de evadirse para, bueno, justificar que están ocupados con otras cosas porque esto es un tema muy caliente, les queman las manos, ¿no? Lo cierto es que, a ver, con esta circulación de datos sobre también un lujoso chalet en San Isidro, que fue atribuido a Adorni, ahora la justicia dirá si es así o no, quien, bueno, por supuesto, el jefe de gabinete lo negó, pero que tiene custodia permanente de la Policía Federal, según los vecinos, lo que confirma que adentro vive algún funcionario nacional importante. Bueno, por supuesto que hay que preservar la privacidad. La justicia investigará esto. La propiedad en cuestión también es un chalet en la esquina, como te decía, de Vieites y Quintana, en la exclusiva zona de Martínez, provincia de Buenos Aires, zona norte, valuada en no menos de $1,500,000. Está figurando, por lo menos registralmente, a nombre de un empresario dedicado a la tokenización inmobiliaria y las inversiones. Cosa rara también, a las inversiones cripto, que supuestamente lo habría adquirido apenas 2 meses después del lanzamiento de la cripto pesos libra. Curioso el tema. Adorni, lógicamente, que salió a negar que sea suya en la conferencia que había dado el miércoles pasado, pero al hacerlo reveló que la existencia de un departamento, como te contábamos, en Caballito, que hasta ese momento nadie conocía, bueno, lo que lejos de cerrar el tema, abrió nuevas preguntas, porque él reconoce ese departamento. Lo que más preocupa, por ejemplo, y sigue ahí en la palestra dentro de la propia Casa Rosada, no es solo la mansión, sino el silencio que eligieron para manejarla. Hay cosas raras, pero vamos a ver cómo se va dando la cuestión. Evidentemente acá la justicia, los fiscales tienen un trabajo muy profundo, se está trabajando muy bien en el tema y esperemos que todo esto salga a la luz como corresponde en un sistema democrático para que la República Argentina quede saneada como corresponde de una buena vez en la vida.